Buenas tardes, mi nombre es Dulce María Guadalupe González Muñiz. Les vengo a presentar mi documental histórico sobre la independencia de México. En este tema veremos un poco sobre la independencia de México, ya que marcó una etapa muy importante para la historia nacional. Los mexicanos dejamos de depender de España para convertirnos en un país libre y soberano. También veremos los antecedentes externos e internos de la independencia de México. La Guerra de Independencia, conspiración de 1808 y 1809. El inicio, el movimiento de Miguel Hidalgo. La organización, José María Morelos. La resistencia, Javier Mina. Y la consumación de la independencia, Vicente Guerrero. Antecedentes externos e internos de la independencia de México. Los antecedentes de la independencia mexicana se remontan a mediados del siglo XVIII. Estos antecedentes los podemos dividir en factores internos y externos, y que permitieron que Miguel Hidalgo aboliera la esclavitud decreta de las gabelas y el uso de papel sellado en la ciudad de Guadalajara, y porque José María Morelos continuara formando un ejército disciplinado militarmente y de carácter político. Los factores externos pueden ser la revolución industrial, las ideas de ilustración, la independencia de las 13 colonias, la revolución francesa y también como un factor determinante la invasión de Francia a España. Los factores externos fueron importantes para la independencia de México, sin embargo los factores internos o las malas condiciones como la desigualdad, la discriminación, el racismo, la explotación y la miseria en gran parte de la población de la Nueva España detonaron la revuelta y la lucha que duró aproximadamente 10 años. Los factores internos se daban y desarrollaban dentro de la Nueva España y los factores externos se daban en otros espacios y que tenían una persecución en las condiciones para la independencia. La Guerra de Independencia, conspiración de 1808 y 1809. Tras la renuncia de Fernando VII al trono de España en 1808, se desencadenaron severas crisis políticas en todo el rey español. En la Nueva España, esta crisis y los debates sobre soberanía y autonomía llevaron a intentos conspirativos que finalmente tuvieron un estallido en septiembre de 1810. Las conspiraciones en el virreinato se sucedieron en 1808 por el Ayuntamiento de México, encabezado por Francisco Primo Verdad. En 1809, la de Valladolid, conformada por José Mariano Michelena, Ignacio Allende y Mariano Abasolo, y la de San Miguel el Grande, encabezada por los capitanes Allende y Abasolo. En 1810, la de Querétaro, en la que se encontraba el cura Miguel Hidalgo y Costilla, el industrial Juan Aldama y el corregidor José Miguel Domínguez, con su esposa Josefa Ortiz de Domínguez entre los principales. El inicio, el movimiento de Miguel Hidalgo. Al grito de muera al mal gobierno, viva la independencia, se inicia el más grande movimiento popular, la mayor conmoción social en México comparable a la Revolución 1910. Con el grito de Dolores se llamó a la sublevación e inició el movimiento revolucionario de independencia el 16 de septiembre. 600 hombres sumó el ejército de Hidalgo al salir de Dolores a Totonilco. Tomó como una bandera una imagen de la Virgen de Guadalupe, con la cual imprimió un sentido nacionalista y religioso a la lucha. Y de pueblo en pueblo llegó a Celaya, un ejército de más de 4,000 hombres. El 28 de septiembre, después de una sangrienta lucha de Guanajuato y la Alhóndiga, Hidalgo ya sumaba 50,000 hombres. El 30 de octubre salió por el camino en México y libró encontrada batalla contra las fuerzas realistas de Trujillo, a las que derrotó en el Monte de las Cruces. Los insurgentes avanzaron hasta Coajimalpa e Hidalgo envió un mensaje al virrey para que se rindiera sin recibir respuesta. El 2 de noviembre, Hidalgo y sus huestes regresaron por el mismo camino sin haber intentado tomar la capital del virreinato y sin que se conozcan los motivos por los cuales se decidió la retirada, con destino a Valladolid. La organización, José María Morelos. Tras la muerte de los principales caudillos, el sacerdote José María Morelos y Pavón quedó a cargo del ejército insurgente. En 1812, Morelos se dirigió a Cuautla, ubicado en el actual estado de Morelos, el cual fue situado durante 72 días por el general Félix María Calleja. Finalmente Morelos logró huir. Este acontecimiento es recordado por el nombre Sitio de Cuautla. Para 1813 sucedió el primer Congreso Político Mexicano, conocido como el Congreso de Chilpancingo. Este evento Morelos dio lectura al documento llamado Sentimientos de la Nación, en el que se destacó la absoluta independencia de la nación, el reconocimiento de la soberanía popular y la importancia de los derechos humanos y de libertad, el gobierno distribuido en 3 poderes, el establecimiento región católica como única. En 1814, en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución del general Calleja, el Congreso proclamó la Constitución de Apatzingán, que instauraba un régimen republicano. Un año después
después, en 1815, tras la proclamación de la Constitución, Morelos fue arrestado y fusilado en Ecatepec. La resistencia. Javier Mina. Tras la muerte de Morelos se dio una etapa de decadencia del ejército insurgente, el cual quedó dividido en diversas facciones. Vicente Guerrero quedó como un líder de las tropas y sin embargo el Congreso lo destituyó y como consecuencia el Congreso fue disuelto, por lo que el ejército insurgente se caracterizó por una guerra de guerrillas. Finalmente, en 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca proclamó la Ley de Perdón y Olvido con el fin de evitar traición a la corona y lograr la paz con los insurgentes. Pero esto no sucedió en ese mismo año. Se obligó a Fernando VII, rey español, a restaurar la Constitución de Cádiz, obligando a su virrey en Nueva España a jurarla ante ello. El clero novohispano buscó mantener sus propiedades y a través de una conspiración con los altos mandos de la Nueva España, principalmente el ejército, se dio la conspiración de Profesa, donde decidieron unirse a la causa de la independencia y así conservar sus derechos. La consumación de la independencia. Vicente Guerrero. Después de ser nombrado comandante general del sur por el virrey Apodaca, Iturbide convenció a los insurgentes de reunirse y establecer una unión entre ambos ejércitos, con el fin de lograr la libertad de la nación y mantener sus derechos como criollo. Para el 10 de febrero de 1821 se dio el abrazo de Acatepán. Los dos ejércitos se unen y forman el ejército trigarante. Se buscó defender las tres garantías: religión, independencia y unión. Después de llegar a acuerdos, decidieron para dar a conocer el plan de Iguana, proclamando la independencia de México. Para agosto llegó el último virrey español, Juan O'Donoghue, para intentar hacer alianzas y recuperar a Nueva España, pero al unirse el 24 de agosto con Iturbide, sucedió lo contrario y se dio obligado a firmar los contratos de Córdoba, en donde se reconoce la independencia de México por parte de España. El 27 de septiembre de 1821 entra pacíficamente a la Ciudad de México el ejército trigarante, señalando la consumación de la independencia.